Somos una empresa de clase mundial, con presencia en México y Latinoamérica, con la misión de ofrecer más y mejor agua, a través de soluciones integrales que desarrollamos día a día para mantenernos a la vanguardia. Las aguas grises y negras, normalmente vertidas a ríos y lagos, causantes de una gran contaminación al medio ambiente, pueden ser tratadas y aprovechadas para otros usos con ayuda de una planta de tratamiento Rotoplas. El agua proveniente del drenaje llega a la planta de tratamiento y da inicio al proceso. Los sólidos gruesos del drenaje, como plásticos y basura, son retenidos en la rejilla de sólidos gruesos. El agua pasa por una segunda rejilla para remover sólidos más finos y evitar obstrucción de tuberías, para luego alimentar el proceso de tratamiento anaerobio. El agua residual libre de basura llega al reactor anaerobio. Esta es la parte central del proceso. Sin oxígeno libre y utilizando microorganismos, se remueve aproximadamente un 50% de los contaminantes del agua. El proceso continúa en el reactor aerobio. Con ayuda de sopladores, difusores de aire y microorganismos, se remueve el resto de los contaminantes orgánicos. El agua entra al clarificador, en donde el lodo y el agua son separados por diferencia de densidad. El agua limpia se va por gravedad al cárcamo de rebombeo y alimenta el filtro multimedia. El filtro multimedia remueve los parásitos y los pocos sólidos que contiene el agua, facilitando la desinfección. Como fase final, el agua pasa al tanque de contacto de cloro, donde se eliminan microorganismos y parásitos con cloro líquido. El agua tratada se almacena en un tanque para ser aprovechada. El agua tratada cumple con la NOM 003 Semarnat 1997, la cual está lista para ser reutilizada en distintas aplicaciones como riego de jardines y áreas verdes, lavado de automóviles y limpieza de pisos, riego de cultivos, excepto hortalizas y tubérculos, descarga a pozo de absorción, lagos, ríos y mares. Luego de haber observado el video que las empresas Rotoplas utilizan sus tanques para el uso de las aguas residuales con la biofiltración y los biogás para obtener agua potable, se va a tener en este problema que en la zona donde todavía no cuentan con servicios de agua potable, la empresa Rotoplas le va a brindar 150 tanques cilíndricos para las familias de esa comunidad, con un diámetro de 1.10 metros y una altura de 1.45 metros de capacidad, para una capacidad de agua de 1200 litros. Ahí observamos el tanque. Nos pide y vamos a tener de diámetro para el agua que sale por el tubo, para obtener en las regaderas y en los baños un servicio. Se va a tener que el tubo va a ser de 2 pulgadas de diámetro. Nos va a pedir la velocidad de la salida del orificio y también del volumen que se va a obtener del caudal. Dicho ello, vamos a observar la ecuación de Bernoulli, donde la ecuación consiste en la primera presión de la entrada más un medio de la densidad que va a tener este líquido por la velocidad elevado al cuadrado de la entrada más la densidad del líquido por la gravedad por la altura de la referencia del líquido, que va a ser esta de acá, más la presión de la salida del tubo del líquido del agua, que va a ser esta de acá, más un medio de la densidad del líquido de agua, que va a ser dentro, por la velocidad de la velocidad de salida al cuadrado, más la densidad del líquido del agua por la gravedad y la referencia con respecto a la altura de esta base. Dicho ello, se va a observar entonces en esta ecuación vamos a tener que
presión, ya que en el problema nos va a notar que está en una presión atmosférica, así que va a estar abierta y no se va a poder anular. En cambio, en la velocidad número 1, como vas a tener un descenso de agua y como el área del diámetro es muy grande, esta velocidad va a ser tan pequeña que va a tener que disminuir y desaparecer, siendo esto como una velocidad igual a cero. Entonces no se la va a considerar, entonces lo tachamos y va a ser cero. Con respecto a la densidad con la gravedad y la altura, se va a tomar la altura número 1 de acá con respecto a esta referencia. Es igual, se va a tomar con la presión de salida, que va a ser ella, como es una presión atmosférica, se va a mantener, o sea, no va a ser ni cero, más un medio de la densidad por la velocidad de salida, que esta como también lo vamos a tener como V, que sí se va a referenciar y va a tener un valor. En cambio, con la densidad y la gravedad y con la altura de esta referencia va a tender a ser a cero, porque no tenemos un punto ni altura. Entonces se detiene, entonces el Y2 va a ser igual a 0 y todo sería 0. Siendo con ello, entonces vamos a tener que la presión atmosférica 1 con la presión atmosférica de la salida se van a eliminar porque son iguales. Entonces se van. Dicho ello, nos va a tocar que la densidad por la gravedad de la altura, que va a ser 1.45 metros, es igual a un medio de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado. Tenemos un elemento en común que va a ser la densidad, así que se va a tachar. Entonces, dicho esta factorización de las densidades del líquido, se va a obtener que es 2 de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, por la altura que ya tenemos, igual a la velocidad de la salida al cuadrado. Pasamos esto a poner en radicando, siendo esto que la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Tenemos estos datos, entonces vamos a tener que reemplazarlos con los siguientes datos que tenemos. Dicho ello, con esta fórmula hemos realizado la demostración del principio de Torricelli. Este es el principio de Torricelli. Dicho, vamos a reemplazar estos valores con los datos obtenidos de nuestro problema con el problema de Rotherprave para tener el volumen de cuánto se va a obtener por el caudal del agua. Vamos a reemplazar que es 9.8 metros por segundo al cuadrado por la altura, que va a ser de 1.45 metros, obteniendo que la velocidad del punto de salida es igual a 5,33 metros por segundo al cuadrado. Entonces, tenemos que nuestra densidad de líquido está acá. Vamos a tener que nuestra velocidad de salida va a ser de 5.33 metros por segundo. Y el área, entonces para hallar el caudal, vamos a utilizar esta fórmula, que es la variación de la velocidad sobre la valoración del tiempo. Pero ¿cómo llamamos la velocidad, la variación de la velocidad? Siendo ello, vamos a tener el área 2, porque es el área de salida, por la variación de X. Entonces, vamos a tener, primero, para hallar el área, vamos a tener que usar esta ecuación, que es pi por radio al cuadrado. Pero antes tenemos que, ya había mencionado que nuestro radio era un diámetro, entonces el radio se va a hacer el diámetro entre 2 para tener en centímetros. Pero dicho ello, como ya habíamos dicho que el diámetro era de 2 pulgadas, lo dividimos y nos va a obtener 1 pulgada. Y 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros.
pero tenemos que pasarlo a metros porque el radio se varía en metros. Dicho ello, va a ser de 0.254 metros. Entonces, lo que vamos a realizar solamente es reemplazar este caudal, que es igual al área de la salida por la velocidad de la salida que ya tenemos y ya le hemos hallado. Pasamos que va a ser el área al cuadrado, que es pi por r cuadrado. Damos un total de valor sacando que el área por el pi por 0.254 al cuadrado nos va a obtener de 0.0108199, teniendo con el acabado de metros cúbicos por segundo, pero nosotros lo queremos en litros por segundo porque tenemos que hallar el volumen y el agua está en litros. Entonces, por el tiempo, pasamos a 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre metros cúbicos para poder eliminar. Se va y nos va a tener que es 10.819.9 centímetros cúbicos por segundo. Pero todavía nos falta el último paso para poder hallar en litros. Entonces, un litro equivale a 10 cúbicos por centímetros cúbicos, o sea, 10 a la 3 centímetros cúbicos. Entonces, hacemos la misma operación que arriba, se va a tener que ir esta con esta, obteniendo que va a ser, redondeando este caudal que vamos a obtener, se va a hacer de 10.82 litros por segundo. O sea, damos una conclusión final que esto va a hacer que cada persona, en el cilindro, por cada persona se va a gastar al día 10.82 litros por segundo. Entonces, cada vez estas personas van a tener servicio potable. También voy a informar de que este tanque Rotoplas tiene una capacidad de 12.000 litros, de los cuales tienen el doble veces mayor que lo que va a consumir el agua por cada persona. Y esto acaba así. Muchas gracias por su atención.